través de los medios locales, una persona que circulaba con su automóvil por la avenida Santos Ortiz embistió o fue chocado por otra que venía en bicicleta. Como consecuencia de esto, obviamente el que sufre las peores consecuencias es quien va en bicicleta. Otros dicen que no iba en bicicleta, que iba a pie. Lo cierto es que esta persona, la que tiene menos defensa, es la que sufre las consecuencias de las heridas. El conductor del automóvil hace lo que debe hacer, que es bajarse y tratar de auxiliarlo. Y cuando está en eso, fue agredido salvajemente por un grupo de personas que no se sabe, la policía dice ahora que investiga una patota, que no se sabe si estaban o no estaban con la persona atropellada. Lo cierto es que Hugo Aurelio Jofré, de 42 años, este vecino de la ciudad, murió como consecuencia de los golpes que recibió cuando estaba tratando de auxiliar a la víctima del accidente que él había protagonizado, un hombre joven de apellido Paredes. Eh, a mí el hecho me impacta. Me impacta el hecho de que veo las reacciones temperamentales, personales o de grupos contra quienes consideran responsable de una situación que a lo mejor es accidental. Y si no lo fuera, tampoco es la manera. Es el retorno a la ley del talión, me da la impresión. Y este es el tema que me preocupa y que me impulsa a hacer esta nota que voy a hacer ahora y otras que haré después si hay personas disponibles para conversarlo. Le he pedido al doctor Daniel Gorra, que es responsable de la Cátedra de Criminología y Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de San Luis, que me atienda para hablar de esta cuestión. A mí me enseñaron, cuando iba al secundario, y a lo mejor antes, no me acuerdo, pero que una de las razones para la existencia de las normas y del derecho es porque había que salir del estado de salvajismo, y para salir del estado de salvajismo derivábamos en el Estado toda, digamos, la venganza, ¿no? Y que por eso es que hemos podido vivir desde hace mucho tiempo en sociedad, más o menos imperfecta, pero porque nos hemos sacado precisamente, hemos derivado la venganza en el Estado. Doctor Daniel Gorra, buen día, gracias por atenderme. Buen día, Mario, usted a la audiencia. Eh, Doctor, ¿qué reflexión se puede hacer ante situaciones como esta que yo he descrito hoy, pero que en realidad las hay todos los días? Bueno, la verdad es terrible, tal como lo has relatado, la ley del talión, no pensaba esto es el salvaje oeste, digamos. Yo esta mañana tomé conocimiento del hecho, no conozco con profundidad los detalles, pero bueno, son hechos que se vienen dando, a veces en forma aislada, a veces en forma repetitiva, y que pone, digamos, en quiebre lo que es el Estado de Derecho, digamos, un sistema en una comunidad que vive con reglas, con normas, como bien usted dijo, Mario, con sus efectos, digamos, que pueden tener las instituciones, los jueces o la policía, pero tenemos reglas, normas que hay que respetar y lamentablemente suceden estos hechos que son que ponen, digamos, debilitan, digamos, las normas. En muchos casos uno podría pensar que mucha gente, ojo, sin justificar, ante la ausencia o respuesta del Estado en algunas situaciones, decide tomar esto que se llama, digamos, comúnmente como justicia por mano propia, pero es un error, digamos. El que tiene que actuar es el Estado, que es el que tiene la potestad sancionatoria, y no el ciudadano común reemplazar al Estado, porque ahí es donde entramos en un caos jurídico y de anarquía total cuando uno quiere reemplazar a la autoridad y realizar este tipo de conductas que se llaman por justicia por mano propia, linchamiento. Así que la verdad es un caso terrible por bueno el desenlace que tiene tanto para la víctima como para quien en su momento
se bajó a auxiliarla con o sin responsabilidad, pero bueno, eso lo tenía que determinar el Estado, no un grupo de individuos. Además genera un estado de inseguridad total. Sí, sí, a ver, el único caso en el cual el derecho penal autoriza a un ciudadano a ejercer violencia sobre otra persona es lo que se conoce como legítima defensa, que está previsto en la ley y uno puede ejercerlo bajo ciertos recaudos formales, para uno defender su propia vida. O incluso está lo que se conoce como legítima defensa de terceros, cuando uno actúa o acude en auxilio de un tercero. Incluso puede dar a ocurrir que, aún estando bajo las causales de legítima defensa, se transforma en un exceso esa legítima defensa, en la cual uno tuvo una defensa desmedida dentro de lo que se esperaba para ese tipo de agresión. Y después ya vamos al caso más extremo, donde ya ni siquiera estamos en exceso de legítima defensa, sino directamente ya en una agresión, y podemos estar en presencia directamente de un homicidio o de una lesión. Es decir, ya directamente estamos hablando de un ilícito penal, cuando lo que en principio podía ser una defensa, pero termina configurándose lisa y llanamente en un homicidio o una agresión totalmente ilegítima, como sería este caso que estábamos comentando ahora hace unos minutos. Ahora hemos tenido un resultado fatal, eh, pero en realidad uno ve que hay accidentes, uno lo aprecia en la calle. Uno ve a lo mejor un accidente de automóvil, un choque de autos, o algún otro hecho que resulta dañoso para alguna persona, y las reacciones son de una fuerte agresión hacia, digamos, quien ha cometido el hecho, digamos, ¿no? Sí. Este, Hay como, un contexto, es la percepción que tengo, hay un contexto muy violento, digamos, donde al menor resquemor hay un disparador, hay un accionar, y hay personas que son más impulsivas que otras. Fíjese lo que son las peleas por accidente de tránsito, cómo terminan, o cómo a veces uno cuando se sube al auto, cómo cambia su carácter. Yo el año pasado tuve un debate oral por un homicidio, que muchos recordarán, por una pelea en un semáforo que terminó con el apuñalamiento de una persona y la muerte. Y todo empezó por una discusión de tránsito. La verdad es terrible si hay un contexto de violencia que hace que haya personas más impulsivas, más agresivas, porque muchas veces uno ve una situación y tal vez no analiza, digamos, qué es lo que pasó, quién es no el agresor, pero a uno no le corresponde, uno sí puede actuar en función de solidaridad, incluso hasta a veces ejercer un poder de policía reduciendo a algún ladrón, pero luego tiene que actuar el Estado. uh-huh. En el contrato social es esto, ¿no es cierto? Forma parte, esa delegación en el estado de la venganza, decía yo hace rato, forma parte del contrato social, ¿no? Sí, a ver, a lo largo de los años la resolución de conflictos eh, pasó, digamos, en manos del Estado. Es decir, la venganza privada terminó en el siglo II, en el siglo XIII. Después aparece el Estado moderno, de ahí aparece lo que es el contrato social, el sistema jurídico, como lo conocemos hoy en día, con distintas matices, con críticas, con cosas buenas, cosas malas, pero dentro de ese contrato vivimos bajo autoridad, vivimos bajo leyes, bajo una normativa, normas de convivencia como hay en un barrio, como hay en un edificio con un consorcio, en un barrio cerrado o hay en una escuela. Sin esas normas de convivencia, que pueden ser buenas o malas, y por eso podemos discutir y volverlas a cambiar, sería muy caótica, ¿no? Nuestra vida. Efectivamente, ¿no? Es una cuestión que hace incluso a la tranquilidad para moverse. Claro, porque Este, uno tiene la expectativa de que cada uno dentro de la sociedad va a cumplir, va a actuar dentro de las normas. uh-huh. Lamentablemente algunos no actúan dentro de las normas, pero bueno, para eso está el Estado, está la autoridad, quien tiene que accionar. Después podemos discutir cuando haya alguna ausencia del Estado o una omisión o falta de respuesta de la autoridad frente a hechos ilícitos.
pero eso no justifica que alguien quiera actuar linchando a alguien o ejerciendo justicia por mano propia. Doctor, ¿y qué pasa con, por ejemplo, si aquí encontraran a los autores de la agresión? ¿Qué sanción les correspondería? Bueno, en este caso, si estamos hablando de 2, 3 o más autores, por lo que creo ha sido un grupo de personas, no les cabe otra que ojo, por lo poco que sé del caso, Mario, quiero hacer esa No, aclaración. sí, sí. Pero en principio estamos hablando, de acuerdo al resultado, por el resultado que ha habido, estamos hablando de un homicidio. Uh-huh. Incluso hasta podríamos hablar de un homicidio agravado, porque ante la cantidad de personas que agredían a uno, que atacaban, la persona se encontraba en un estado de indefensión, no tenía posibilidad de defenderse. Uh-huh. Uh-huh. Habrá que ver qué rol tuvo cada uno en esa, digamos, agresión. ¿Hay responsabilidad del Estado en esto? ¿Hay responsabilidad del Estado en esto o no? Puntualmente, si hacemos un recorte parcial de esto, yo te diría, Mario, en principio no. A ver, uno puede decir responsabilidad, bueno, podría decir, bueno, ¿por qué no había a lo mejor policía en ese momento para prevenir esa situación? También lo que pasa es, bueno, no tenemos un policía o un patrullero por cuadra que pudiera disuadir o prevenir esa situación de violencia. Pero puntualmente en este caso es muy difícil prevenir, Mario, que alguien sea violento. Ese es el tema. Es decir, a veces las personas somos impredecibles en nuestro modo de actuar. Ahora, puede haber responsabilidad si había policía o fuerzas de seguridad que no impidieron la agresión o omitieron cumplir con sus deberes. Pero yo en principio te diría que no. En este caso puntual la responsabilidad es de este grupo de individuos que atacó, lesionó y terminó matando a esta persona. Uh-huh. El mal funcionamiento de los organismos del Estado, o lo que uno puede considerar un mal funcionamiento, es otro carril, es otro tema. Es otro carril, digamos. Una cosa es lo que yo decía anteriormente, que el Estado esté ausente en algunas situaciones, la justicia no responda, sea lenta, entonces esto muchas veces genera mucho resquemor en el ciudadano común y causa a veces sensaciones de impotencia, digamos, ante la impunidad de hechos que ve continuamente. Pero, vuelvo a repetir, esta ausencia del Estado, que uno puede criticar, y para eso estamos en un Estado de Derecho, y pedirle y peticionar al Estado las demandas correspondientes, que actúa, que ejerza sus obligaciones y responda a los ciudadanos, esa ausencia no justifica que uno actúe o ejerza justicia por mano propia. Vamos al tema que mencionaba, doctor, vinculado con la legítima defensa e incluso el ejercicio de la defensa a favor de un tercero afectado por un hecho, por lo que fuere. Habló usted de la razonabilidad en el ejercicio de esa defensa. Claro, hay 3 recaudos que establece la ley para que uno pueda hacer uso de lo que se conoce como legítima defensa. En primer lugar, que haya una agresión ilegítima, es decir, que uno no haya generado el ataque de la otra persona. Si la agresión tiene que ser ilegítima. Uh-huh. En segundo lugar, tiene que haber una falta de provocación por parte del que se defiende, es decir, que el que hace uso de la legítima defensa no haya provocado esa situación de agresión por parte del otro. Y en tercer lugar, muy importante, es la racionalidad del medio que yo utilizo para defenderme, es decir, lo que se llama la proporcionalidad entre el ataque y la agresión. Entonces, si hay un uso desmedido en el medio que yo utilizo para defenderme, entonces ya no estamos hablando de legítima defensa, sino en un exceso de legítima defensa o en los casos más extremos, ya directamente podemos estar hablando de un homicidio o de una lesión. Ahora, la proporcionalidad que se exige en el medio para repeler la agresión no significa que tenga que ser idéntica a la del ataque. Es decir, que si hay un arma, yo tengo que tener un arma, o si hay un cuchillo, yo tengo que tener un cuchillo, sino que tiene que ser de tal manera que sea suficiente para defenderme. ¿Qué quiere decir con esto? Si a mí me agrede un boxeador profesional o un karateca, y probablemente yo agarre un palo o un bat de béisbol, porque yo no estoy en igualdad de condiciones con mi físico de poder repeler esa agresión.
entonces tengo que recurrir a algún instrumento para poder repelerlo. Entonces, es un ejemplo en el cual yo me estoy defendiendo con algún elemento ante alguien que me viene a golpear con sus manos. En principio no son medios equivalentes, pero por las condiciones físicas y de profesionalidad de conocimientos de boxeo que tiene otra persona, el derecho penal me autoriza a mí a utilizar algún instrumento para repeler esa agresión, si no, no habría forma de defenderme. Otra situación, por ejemplo, que se suele presentar o se está presentando de acuerdo con las crónicas, es el hecho cuando logran detener a algún ladrón que ha entrado a una casa o a algún comercio y le pegan palizas soberanas. Sí, bueno, ahí hay que distinguir dos supuestos. Cuando uno ingresa a un domicilio, cuando hay lo que se conoce como, hay algunos factores que la ley contempla, por ejemplo, la nocturnidad y hay escalamiento, eso se conoce como legítima defensa privilegiada. En ese caso la ley autoriza actuar aun cuando no se den los supuestos que yo les mencioné. La ley contempla que por las cuestiones de nocturnidad, escalamiento, la persona que esté en su hogar con su familia o incluso sola se encuentra en una situación de defensión por la circunstancia en la cual se está llevando el ilícito. Ahora, eso es legítima defensa privilegiada, donde la ley autoriza a alguien a defenderse dentro de su propiedad, aunque no se den los recaudos que yo mencioné anteriormente. Ahora, distinto es el caso de que yo reduzca a una persona y después ya cesó el ataque, ya cesó el peligro y yo continúe pegándole o la mate. Porque la persona se esté escapando y yo le pegue un tiro por la espalda, por ejemplo. Ya no es una legítima defensa privilegiada, ya directamente estamos hablando de un homicidio. Claro. Lo mismo si viene un grupo de vecinos y me ayuda a golpearlo, eso es lo que comúnmente en los medios se llama como linchamiento. Sí, sí. Eso está totalmente fuera de la ley. Y en un caso, por ejemplo, de un accidente, uno lo que podría tratar de hacer es que la persona no se evada, que no se vaya, el autor por ejemplo, de un choque. Podría, y ahí tendría que cesar. Exactamente, uno podría tratar de evitar o reducir a la persona que cometió el accidente, atropelló a una persona, para que no evada la justicia. Ahora, si la persona logra escaparse, se sube al auto y se va, no hay que perseguirlo con el auto porque esto va a terminar, digamos, en una tragedia. Directamente hay que avisar a la autoridad policial y también hay que ver en qué condiciones se encuentra el agresor, digamos, que también no ponga en peligro ese tercero que quiere evitar reducirlo. Es decir, el tercero actúa en la medida que no corra peligro su vida o su integridad física. Yo puedo tratar de detener a alguien para que no se escape en la medida en que no corra peligro mi vida o mi accionar, pues yo también tengo que analizar el contexto, digamos, es como si fuera arriba un colectivo y quiero tratar de ayudar a alguien por una cuestión de solidaridad y empatía, pero también tengo que advertir que dentro del colectivo van varias personas, van mujeres, van niños, y a lo mejor mi accionar pone en peligro a todos los pasajeros. Claro. Entonces hay que medir las consecuencias hasta donde uno puede llegar a actuar. Y si uno ya no puede actuar porque está limitado o porque uno analiza que las consecuencias pueden ser peores en caso de que uno actúe, y hay que dejar que actúe la autoridad policial. ¿Es grave lo que ha pasado, doctor, o estoy muy sensibilizado? No, es gravísimo y la verdad creo que lleva un poco a la sociedad a la reflexión de las situaciones de violencia que se están viviendo y recalcar, digamos, de que vivimos en un Estado de Derecho donde hay que respetar las leyes, que podemos criticar, que pueden ser justas o injustas, y por eso tenemos un parlamento y las podemos cambiar, pero no podemos actuar cada uno por su cuenta, sino esto es un estado de anarquía, o como usted manifestaba al principio de la nota, ley del talión. Gracias por atenderme, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Disculpe la molestia. No, hasta luego. El doctor Daniel Gorra, que es responsable de la Cátedra de Criminología y Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. 8 de la mañana, 57 minutos, 21 grados 3 décimos la temperatura actual, humedad 84%, viento del sector este a 9 kilómetros por hora. En el aire.